Bien, Gustavo, vamos a volver a la agenda política de América, en este caso puntual, elecciones presidenciales en Ecuador, y para eso ya mismo vamos a saludar a Cristian Racines, nuestro colega que nos había adelantado en charlas precedentes Sí. este escenario político que hoy se está dando en el Ecuador. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Cristian. Sebastián, Gustavo, qué gusto saludarlos. Un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, a esta hora, ¿qué podemos decir? Ya está definido, digamos, el escenario de segunda vuelta con la candidata del correísmo Luisa González y Daniel Noboa. Yo diría que la tendencia a esta hora es prácticamente bastante fuerte, que está prácticamente todo dicho. Lo que puede jugar un poco es el tema de los porcentajes para definir básicamente ese tercer lugar que está un tanto apretado entre Cristian Zurita y Jan Topic. Podría definirse por ahí un poco más sobre ese tercer lugar, pero en definitiva la distancia es de aproximadamente 10 puntos entre Luisa González y en este caso Daniel Noboa, que es un outsider, es un hombre que es muy joven, tiene 35 años y que ninguno lo tuvo en el radar, creo yo, por lo menos a priori en el análisis, como el combatiente directo del correísmo. Creo que este candidato tuvo una gran participación donde logró conectar con una audiencia joven, sobre todo aquí en el voto joven del país, y ahí es donde hizo una gran diferencia en el debate. Cuando hablamos a veces de que el debate presidencial influye o no, tiene cierto peso o no, pues en definitiva yo creo que se juntaron algunos factores determinantes. Uno de esos es el magnicidio de Fernando Villavicencio, lo cual puso mucho foco de la gente sobre el debate a nivel televisivo, y Daniel Noboa, que no tiene una cuota política, digámoslo, como la tenía Villavicencio o digamos, otros candidatos que en definitiva, como Otto Sonnenholzner, ya habían tenido una participación política muy fuerte a nivel mediático, incluso en el país. Termina ganando esa cuota importante de votos jóvenes que hoy lo catapultan hacia ese segundo lugar. Cristian, ahí estamos con digamos, el escrutinio en un 40,65%, ¿correcto? Sí, sí, se va actualizando permanentemente. No sé los datos que tengan ustedes ahora a mano, pero yo tengo un 33,35% de Luisa González, un 24,33% de Daniel Noboa y un Sí. 16,09% de Cristian Zurita. Claro, claro. Digo, para tener en cuenta que todavía restaría escrutar el 60%, ¿no? Esto podría, ¿cómo indica la experiencia y de acuerdo a las regiones en donde está discriminado este escrutinio, cómo considerás que puede evolucionar? ¿Se mantendría esta tendencia o se está esperando por ahí un aluvión de votos de alguna ciudad importante o algún distrito dentro de las grandes ciudades? Basándonos un poco en la experiencia de la última elección, donde Guillermo Lasso y Yacu Pérez pelearon o disputaron esa posibilidad de ganar en primera vuelta o en la segunda vuelta sacarse una ventaja considerable. Bueno, después fue muy, muy parejo todo, pero la tendencia se mantuvo. Es decir, a esta altura, yo lo que podría decirles es, hay segunda vuelta entre Luisa González y en este caso, pues Daniel Noboa. Después del escenario que se viene, dispara para muchos ejes que son muy interesantes de analizarlos. Bueno, a eso vamos, ¿no? Porque en principio da toda la sensación que el segundo, que es Daniel Noboa, pero el que ocupa el tercer lugar, el cuarto puesto y hasta el quinto puesto, podrían tener una tendencia más favorable a acompañar a Noboa y no tanto a Luisa González. ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que estamos ante el comienzo del fin del correísmo en su participación para esta segunda vuelta. Es muy evidente lo que va a pasar. Y y no hay que ser muy experto en materia política para poder interpretar cuál es la realidad de esta hora. Se abrió muchos frentes del correísmo con todos estos sectores. Históricamente, Daniel Noboa, que es hijo de Álvaro Noboa, quien ha participado, pues, por lo menos en 4 ocasiones como candidato a la presidencia de la República, y no ha podido ganarla. Él la disputó en un balotaje justamente con Rafael Correa en el año 2007, cuando Correa gana justamente la presidencia. Es un empresario
bananero muy importante, de los más exitosos del país, y que quizás por su personalidad un tanto peculiar, no se lo ha tomado muy en serio, es un hombre bastante, digámoslo, jocoso en algún punto, Álvaro Noboa, pero su hijo ha presentado un perfil mucho más serio. Y creería yo que por la historia que hay entre Correa y Álvaro Noboa, difícilmente pues se van a adherir, creo yo, a el partido de Luisa González en este momento. Jan Topic, que también ha abierto muchos frentes con Correa. De hecho, hay un video que circula en redes sociales de anteayer, donde Topic apunta claramente contra Rafael Correa por muchos temas de escándalos de corrupción y demás. Si uno se pone a ver lo de Zurita, pues definitivamente con el magnicidio de Fernando Villavicencio y la historia que hay, pues no podemos decir de dónde vino todavía esto, porque hay una investigación de por medio del FBI y además de la Fiscalía del Ecuador. Cristian Zurita tiene una protección especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay muchos datos importantes, pero la lucha de Villavicencio en cuanto a la corrupción del correísmo y de otras aristas también en el arca pública, marcan la pauta de que es muy difícil que ellos se unan al correísmo también. Si uno suma ese 24% promedio de Noboa, más el 16% que está generando en este momento Zurita, más lo de Dan Topic, sí, y yo creería que el resultado en la segunda vuelta es evidente, va a quedarse congelado el correísmo, porque no tiene adhesión tampoco de Yacu Pérez, ni tampoco la tendrá de los demás candidatos. Es muy difícil que exista esas coaliciones, pero sí del otro lado. Cristian, a ver si nos permitís, vamos ahora a mostrar, mientras seguimos dialogando contigo, una actualización de lo que es el escrutinio que se está realizando. 51,20% de las mesas escrutadas tenemos en este momento. Más de la mitad ya. Claro, ya llegamos a más de la mitad, con una Luisa González que se mantiene en 33,28 y un Daniel Noboa en 24,18. La pregunta ahora está orientada, Cristian, y seguimos con este análisis del día después, en el sentido de, ya te planteo un poco más que el día después, ¿está la sociedad ecuatoriana preparada para, en la eventualidad de que se unan esas fuerzas de centro-derecha, y que pongan un presidente durante un año y medio a completar el mandato, para tener la paciencia necesaria por ese año y medio, concretamente, que resta completar del gobierno de Lasso? Hay un factor que es determinante ahí, Gustavo. Y ese factor determinante es aprender de la experiencia reciente de por qué se va el gobierno de Lasso. Y es porque no pudo tender puentes con el Parlamento, con la Asamblea Nacional, con el Congreso. Si es que en este momento ya tenemos una tendencia clara de lo que está pasando a nivel presidencial, es decir, quién es la que va primera, que es Luisa González, qué puede ocurrir, porque todo es potencial, aunque, reitero, mi criterio es fehaciente en decir que va a haber una coalición y es muy difícil que el correísmo gane la presidencia. El territorio donde se va a jugar muy fuerte es en la Asamblea Nacional. Claro. ¿Quiénes van a ser los ganadores de los curules en la Asamblea Nacional, en el Congreso? Porque si es que yo creo que Zurita va a tener una muy buena ventaja ahí. Te hablo, abuelo de pájaro, un poco lo que uno ha sondeado. Mucha gente se interesó por votar para asambleístas, es decir, para congresistas, a quienes pertenecían al movimiento de Fernando Villavicencio, hoy de Cristian Zurita. Con lo cual, Zurita no solo entra con un buen capital político como presidente o candidato presidencial, sino que además entra con un peso importante en cuanto al Parlamento. Entonces, en esa disyuntiva está la negociación que pueden tener entre Noboa, Zurita y los demás candidatos para tratar de hacer gobernable ese año y medio. Si es que eso no ocurre, va a ser muy difícil que Noboa pueda hacer algo en materia de seguridad, que es lo urgente, en materia económica, que también es importante, en un año y medio. Pero si es que logran hacer una coalición inteligente en la que se puedan sacar proyectos hacia adelante,
yo creería que el Ecuador tiene una proyección muy interesante de cara a los próximos 4 años después de ese año y medio transcurrido. Vos mencionás el tema, perdón, Sebastián, mencionás el tema seguridad y es el flagelo que está viviendo la gente. O sea, el presidente que sea, cual fuere, va a exponer a sus adversarios políticos a que lo apoyen en materia de seguridad, porque de esa manera es como se va a construir el capital de cualquier fuerza política para la elección presidencial dentro de un año y medio. Definitivamente, ahí ya creo yo, el punto neurálgico de esta elección, el punto neurálgico de la resolución de los grandes problemas y las grandes discusiones que hoy tiene el país. Esperemos que Noboa pueda conciliar primero esa coalición y que a posteriori, porque todavía no tenemos datos respecto del tema Asamblea Nacional, yo creo que esto se va a conocer en las próximas horas, en las próximas 48 horas habrá luces mucho más claras, y eso va a definir claramente el horizonte de hacia dónde estamos apuntando, claro. Porque reitero, si Guillermo Lasso fracasó, no solo es por la incompetencia de su gobierno, de su gabinete, sino también porque fue ingobernable el país desde las trabas que puso la Asamblea Nacional, donde distintas cuotas políticas lo que buscaban eran beneficios propios. Lasso dijo que no estuvo dispuesto a negociar, en el medio había un juicio político por peculado contra Guillermo Lasso, es decir, todo es muy, muy enroscado. Pero lo que sí creo es que hoy depende muchísimo de quienes ganen mayoría en la Asamblea para la gobernabilidad de quien pueda ganar la presidencia. Es clarísimo y eso sí se define hoy, digamos, ¿no? Básicamente la definición de la próxima Asamblea se da con el resultado de esta noche, que muestra esta fragmentación política, porque más allá de que hay un balotaje en ciernes, hay una fragmentación política de varias fuerzas que obtienen porcentajes de entre el 20 y el 15, el 10%, y eso obviamente se va a convertir en un enorme desafío. Cristian, gracias como siempre, muy amable por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo y estamos a la orden. Muchas gracias.